Las potencias tienen propiedades matemáticas muy interesantes. Cuando averigüemos qué ocurre al multiplicar y dividir potencias de la misma base, con eso vamos a poder deducir otras propiedades como lo que ocurre cuando elevamos algo a un exponente entero, a un exponente negativo o cero, o qué pasa cuando lo que elevamos es una fracción. En el último ejercicio del vídeo intentaremos resumir todas estas propiedades. Una potencia tiene dos elementos, la base y el exponente. Por ejemplo, en el apartado A, la base es más 3 y el exponente es 4, lo que indica que más 3 elevado a 4 consiste en multiplicar más 3, la base, por sí misma 4 veces. Es decir, más 3 por más 3 por más 3 por más 3, que haciéndolo da 81. En el B nos encontramos con una potencia que tiene una base negativa, menos 3, pero se hace igual, menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3. Aplicando la regla de los signos, llegamos a la conclusión de que también da 81. Entonces podríamos pensar que las potencias de base negativa son positivas, pero eso no es cierto. En el C tenemos menos 4 elevado a 3. Es decir, menos 4 por menos 4 y por menos 4. Eso nos da menos 64, no más 64. Entonces hay una diferencia. En el apartado B, el exponente era par y por eso la potencia ha salido positiva. En cambio, en el C, el exponente es impar y entonces el resultado es negativo. Y nos falta el apartado D, que es muy simple. 1 elevado a 10 es 1 por 1 por 1 por 1 10 veces. Pero claro, multiplicar por 1 deja el número que teníamos. Entonces 1 elevado a 10 es 1 y 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Ahora vamos a estudiar una propiedad muy importante que tienen las potencias. Miremos el apartado A. 8 elevado a 6 por 8 elevado a 4. Si cambiamos 8 elevado a 6 por lo que significa, es decir, por 6 ochos que están multiplicando a los 4 ochos que tiene 8 elevado a 4, nos damos cuenta de que tenemos un total de 10 ochos, es decir, esto es 8 elevado a 10. Y lo que ocurre es que siempre que yo multiplico dos potencias de la misma base, lo que puedo hacer es sumar los exponentes, 6 más 4, 10, y mantener la base que tenía. Así que el resultado es 8 elevado a 10. En este ejercicio no nos piden que calculemos cuánto es 8 elevado a 10. Eso es un número enorme. Aquí nos basta con escribir esta operación de la manera más sencilla posible, como 8 elevado a 10. Vamos a pasar al apartado B, donde con la receta anterior va a ser muy sencillo. 5 elevado a 3 por 5, que podemos escribir como 5 elevado a 1, por 5 elevado a 4 se hace sumando los exponentes, porque las tres potencias tienen la misma base. Así que el resultado es 5 elevado a 8. Seguimos con el apartado C, donde nos encontramos con una división de dos potencias de la misma base, menos 6. Parece lógico pensar que si al multiplicar estamos sumando los exponentes, cuando dividamos lo que haremos será restarlos. Así que lo que nos va a quedar es menos 6 elevado a 8 menos 5, es decir, menos 6 elevado a 3. Y ahora, para poder escribir esto de la manera más sencilla posible, recordamos que como 3 es un exponente impar, resulta que la potencia sale negativa, es decir, sacamos el signo menos de la base y ponemos menos 6 elevado a 3. Y finalmente en el D tenemos una multiplicación y una división, pero no hay ninguna pega. 9 elevado a 7 por 9 elevado a 2 es 9 elevado a 7 más 2, 9. Y al dividirlo entre 9, que se puede escribir como 9 elevado a 1, lo que tengo es 9 elevado a 9 menos 1, 9 elevado a 8. Y ya está. Vamos a ver que la propiedad que hemos estudiado en el ejercicio anterior tiene algunas consecuencias interesantes.
Por ejemplo, en el apartado A tenemos 7 elevado a 5 entre 7 elevado a 5. Estamos dividiendo un número entre sí mismo y eso siempre da 1. Pero aplicando la propiedad anterior, cuando yo divido dos potencias de la misma base, resto los exponentes. Entonces me queda 7 elevado a 5 menos 5, que es 7 elevado a 0. Por eso, para que la propiedad funcione bien, 7 elevado a 0 tiene que ser igual a 1. Y de hecho, cualquier número elevado a 0, por el mismo argumento, tiene también que ser igual a 1 como del apartado B. Menos 85 elevado a 0 también es igual a 1. Y en el apartado C nos encontramos con otra cosa curiosa, y es que al dividir estas dos potencias de la misma base, 4 al cubo entre 4 elevado a 5, me queda un exponente negativo, 4 elevado a menos 2. ¿Y esto tiene algún significado? Bueno, pues sí lo tiene. Si yo simplifico la fracción 4 al cubo partido por 4 a la quinta, al dividir entre 4 me queda 4 al cuadrado entre 4 a la cuarta. Al dividir otra vez entre 4 queda 4 partido 4 al cubo. Y otra vez entre 4 y me queda 1 partido 4 al cuadrado. Así que 4 elevado a menos 2 significa 1 partido 4 al cuadrado. Y eso ocurre también para cualquier otra base. Por ejemplo, 8 elevado a menos 4 del apartado D es tan sencillo como 1 partido por 8 elevado a 4. Es decir, a elevado a menos n es lo mismo que 1 partido por a elevado a n. En el ejercicio 4 vamos a ver qué ocurre cuando la base es una fracción. Por ejemplo, en el A, 4 quintos elevado al cubo. Por definición de potencia, esto es igual a 4 quintos por 4 quintos por 4 quintos. Pero cuando yo multiplico fracciones, lo hago multiplicando los numeradores por un lado y los denominadores por otro lado. Así que en realidad tengo 4 por 4 por 4 partido por 5 por 5 por 5. Esto es 4 al cubo partido por 5 al cubo. Así que cuando yo elevo una fracción a un exponente, lo que hago es elevar el numerador a ese exponente y elevar por separado el denominador también a ese exponente. Por ejemplo, en el apartado B, 8 partido 12 elevado a 14. Esto es 8 elevado a 14 partido por 12 elevado a 14. O mejor aún, primero voy a simplificar 8 doceavos dividiendo entre 4 y eso me queda 2 tercios. Y ahora elevo 2 elevado a 14 partido por 3 elevado a 14. En el apartado C estoy elevando 2 séptimos a un exponente negativo. Bueno, pues con la misma lógica que antes, esto es 2 elevado a menos 4 partido por 7 elevado a menos 4. Pero hemos visto en el ejercicio anterior lo que ocurre cuando elevo a una potencia negativa. 2 elevado a menos 4 es 1 partido por 2 elevado a 4. Y 7 elevado a menos 4 es 1 partido por 7 elevado a 4. Si yo divido entre sí estas dos fracciones multiplicando en cruz, obtengo 7 elevado a 4 partido por 2 elevado a 4. Así que, siempre que yo elevo una fracción a un exponente negativo, lo que hago es darle la vuelta a esa fracción, es decir, invertirla, cambiando el exponente de negativo a positivo. Enseguida vamos a aplicar esto al apartado D, pero primero vamos a encargarnos del signo menos. Como hay una base negativa elevada a un exponente impar, la potencia queda negativa. Sacamos el signo menos de la base y nos queda menos y la base 2 tercios elevado a menos 5. Siguiendo lo que acabamos de hacer, esto es menos 3 medios elevado a más 5, es decir, menos 3 elevado a 5 partido por 2 elevado a 5. Finalmente, en el último ejercicio de este vídeo, vamos a multiplicar potencias que tienen base fraccionaria. La propiedad que vimos antes de que al multiplicar dos potencias de la misma base se suman los exponentes se sigue cumpliendo aquí. Entonces, en el apartado A, 2 quintos al cubo por 2 quintos a la cuarta es igual a 2 quintos elevado a 7, la suma de 3 más 4. Y por tanto, esto da 2 elevado a 7 partido por 5 elevado a 7. Antes de aplicar ninguna propiedad en el apartado B, vemos que 5 décimos se puede simplificar
a 1/2 dividiendo entre 5. Así que tenemos 1/2 elevado al cubo entre 1/2 elevado a 7. Restando los exponentes, porque se trata de una división, esto nos queda 1/2 elevado a -4. Y como esa fracción tenemos que darle la vuelta porque es un exponente negativo, nos queda 2 partido por 1 elevado a +4, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 4. En el apartado C, primero vamos a simplificar 3/9 a 1/3, pero en esta ocasión vamos a dejar los signos para el final, que también se puede. Así que tenemos -1/3 elevado a -2 entre -1/3 elevado a -3. Al dividir dos potencias de la misma base, restamos los exponentes -2 menos -3, que nos da 1. Por tanto, el resultado es -1/3 elevado a 1. Y claro, como elevar a 1 es dejar la base como está, el resultado es simplemente -1/3. Y en el apartado D tenemos 5/7 elevado a 4 entre 7/5 elevado a -4. Las bases son distintas, así que en teoría no puedo aplicar la propiedad de restar los exponentes. Pero claro, 7/5 elevado a -4 se le da la vuelta a 5/7 elevado a 4. Y entonces sí que tienen la misma base. Restando los exponentes, 4 menos 4 son 0. Y tenemos 5/7 elevado a 0. Cualquier cosa, si recordamos, elevado a 0 es igual a 1. Y ese es simplemente el resultado. Y con esto concluye la primera parte de las propiedades de las potencias. En el siguiente vídeo terminaremos de ver más propiedades y abordaremos ejercicios un poco más complejos. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.